Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy una tarde de feriado, ¿sí? Miércoles 24 de marzo, así que vamos a hablar de un tema muy interesante porque ¿quién no firma contratos constantemente? ¿Sí? Uno piensa que los contratos son solamente los comunes, los que uno escucha, contratos de alquiler, pero en realidad, para todos aquellos que se van incorporando, nosotros constantemente firmamos contratos. ¿Qué tal? Así que bueno, esta charla, saludo a todos los que se van uniendo, gracias, la voy a estar dando junto a quien va a moderarla, que es Luciano Corbela. Él es licenciado en lo que es administración de empresas, su especialidad es marketing digital y hoy va a moderar la charla del día de la fecha que va a tratar sobre contratos, todo lo que tenés que saber hoy en día. Gracias a todos. Vamos a ver si Luciano, bueno, acá me está invitando. A Luciano. A ver, Luciano, si apareces o no. Gracias a todos los que se van incorporando. Ahí está Luciano. Hola, hola. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Hola, Amalia, ¿cómo estás? Bueno, tanto tiempo. Gracias por invitarme a este vivo del día 24 de marzo sobre un tema más que importante, que es el tema de los contratos. Y bueno, antes de empezar, viste que vos sabés que me gusta la parte estética, fíjate como que te corta la cabeza, fíjate si puede ser que la cámara te lleve, esté un poquito más para arriba, para que no parezca cortada, viste que haya un aire acá, ¿no? Así está bien, así está bien. Perfecto. Bueno, María, si querés, bueno, vamos agradeciendo a la gente que se va incorporando a este vivo sobre contratos. Y bueno, si te parece un poco, empezamos la charla, ¿qué te parece? ¿Cómo no, Luciano? Todo tuyo. Dale, bueno, primero un poco para la gente que está, según este vivo, o después lo ve por grabado, es un poco contar tu experiencia. O sea, vos sos abogada de la UBA, sos docente también de la UBA, de sociedades comerciales. Contanos en 30 segundos un poco más de vos para que la gente sepa lo que haces. Bien, bueno, como vos lo decís, uno ejerce lo que es la abogacía, además también el profesorado de lo que es ciencias jurídicas, y uno constantemente realiza contratos. Yo me especializo en lo que es derecho de empresas, sociedades y todo lo que es contratos, ¿sí? Contratos en general. Más que nada, Luciano, lo que estamos teniendo mucho en el estudio, con quien, bueno, también formas parte del mismo, en la parte que es numérica, por así decir, y contable, la que es la renegociación de contratos, que bueno, bien estuvimos hablando la charla pasada. Así que esa es mi especialidad. Hoy en día muchas personas están teniendo conflictos, más que nada en la renegociación de contratos y en todos los que Claro. firmaron Sí, sí. ante y post, o durante, mejor dicho, porque no terminamos esta pandemia. Así es. Amalia, creo quizás el orden de los programas quizás fue al revés, debería haber sido, porque la vez pasada estuvimos hablando de decir, bueno, vos firmaste un contrato, vino la pandemia, te cambiaron las condiciones y tenés que sentarte con la otra parte a renegociar o a readecuar el contrato a la nueva realidad para que vos puedas afrontarlo. Por ahí vos lo firmaste pensando en un volumen de gente, de clientes potenciales, y ahora ese volumen ya no se cumple. Así que eso un poco fue la charla pasada y es un poco parte de los servicios que vos brindás, el tema de asesoramiento en renegociación de contrato, donde está también el tema legal, el tema de conocer todas las normas y sentarse a dialogar con otra parte para llegar a algo de mutuo acuerdo, que es lo que te da también a vos, que a veces son largos, donde tú vas a hablar un contrato, bueno, un nuevo contrato, pero más que nada para aquellos que dicen, bueno, quiero hacer un contrato que sería la etapa anterior, ¿verdad? Vos renegociás a lo que hiciste, ¿no? Un poco, quizás, no habla de contratos, pero ¿qué sería en 30 segundos si tenés que definirlo un contrato? ¿Cómo no te escuché la última parte? Si tuvieras que definir un contrato, o sea, hablamos mucho de contratos, pero ¿qué sería Es un lo que... acuerdo, sí, o sea, para todos aquellos que en realidad no son abogados y no tienen por qué saberlos, es un acuerdo Claro, entre partes, sí, eso es lo fundamental. Y constantemente, como bien hemos dicho otras veces, estamos firmando contratos. Desde que vos subís, por ejemplo, al colectivo, estás contratando un servicio. La gente a veces no lo sabe, es muy importante a la hora de eh,
de ejercer los derechos y obligaciones, ¿sí? El Así contrato es. no es simplemente los contratos habituales que uno, primero, cuando te digo subir al colectivo es porque la gente ya de por sí Sí, asocia, uy, si no firmé un contrato de compra-venta, un boleto, un contrato de alquiler, no hago contratos. Y eso en realidad no es así. En realidad las no, personas, tanto sea humanas, físicas, ¿sí? Como así también personas jurídicas, sociedades, empresas, constantemente, Luciano, están haciendo contratos, firmando contratos. Pero cuando vos me firmando, hablas claro. de contrato, sí, cuando me hablas de No, firmando, contratos, digo. firmando, suscribiendo. Cuando hablas de contrato, obviamente es un acuerdo entre partes, ¿sí? Obviamente desde ya los dos tenemos que estar de acuerdo en lo que vamos a hacer, sea cual sea su tipo, ¿no? Obviamente hay contratos que pueden ser bilaterales, unilaterales, como bien lo dice la palabra, y para aquellos que saben un poquito más de derecho, o aquel que no y quiere hoy informarse, bueno, pueden ser dos o más personas, ¿sí? Y obviamente lo más importante, Luciano, es que se van a obligar recíprocamente, ¿sí? Y eso es importante, más que nada ahora, en una época donde vos quizás pactaste muchas cláusulas, ¿sí? Y de repente, por X circunstancias, por ejemplo la pandemia, no podés cumplirlos. Entonces hay que fijarse bien qué cláusulas pactaste en relación a los derechos y obligaciones que emergen, ¿sí? Del mismo de ambas partes. Así es, Amalia, un poco me quedé, y estamos acá viendo lo que dice las redes sociales, un poco las preguntas en base a la gente que está muy interesada. Le comentamos que aquellos que se unieron acá me preguntaban eh, en las redes sociales si entró más tarde. Bueno, le comentamos que se puede ver, digamos, después grabado por @amalia.fensor, y también tenés diferentes tipos de videos sobre diferentes temas, o hablas de cada uno de los contratos en el canal de YouTube de Amalia Fensores. Pero un poco me quedé con el tema de que tiene que ser dos partes. O sea, uno mismo No, no puede haber un contrato. O sea, digo, sí, sí que puede haber. Ojo, ojo, ojo. Acá a está el ver, gran tema. El contrato puede ser, por así decir, bilateral, dos o más partes, que por ejemplo un contrato de compra-venta, un contrato de claro, alquiler, que no, digamos, firma. Por ejemplo, vos y yo firmamos un contrato de compra-venta, la venta de una casa, la transmisión de dominio de una casa, de un inmueble, por así decir, para claro, hablarlo con propiedad. Pero también tenemos contratos unilaterales, es decir, justamente que una de las partes se va a obligar hacia la otra, ¿sí? Ejemplo, un contrato de donación. En la donación vos estás donando algo donde el que va a recibir lo más importante es la otra parte, ¿sí? Es el donatario, ¿sí? Ahí en realidad se obliga más este. Obviamente que después no vas a decir, bueno, tiene que aceptar la donación desde ya. Pero a claro. lo que vos es que los contratos pueden ser bilaterales o unilaterales. A los que las personas que nos están escuchando, lo que más le interesa a Luciano es decir, bueno, para los que yo firmé con la otra parte, ¿no? Porque ahí vienen, Claro, entre comillas, los grandes problemas, los conflictos, ¿sí? Esto sí, de que tiene que ver mucho con lo que hablamos la clase pasada, bueno, la clase digo porque, bueno, uno da sí. clases también La y le charla, la queda, charla. cuando habla con los alumnos, sí, en realidad Sí, bueno, es un curso también, pero en cierta forma, sí, si la gente nos busca o busca en la parte de mi Instagram, puede ver que justamente la semana pasada, como bien te decía, hemos hablado de lo que es la renegociación. Y ahí lo que te quiero hablar ahora más que nada es esto de qué tiene que ver con la renegociación y lo que vamos a hablar hoy. Esto de que hay dos partes y desde ya, si yo voy a negociar o renegociar, desde ya va a haber un conflicto. ¿Pero por qué un conflicto? Porque cuesta ponerse de acuerdo. Entonces a las personas que nos están escuchando, lo que más le interesa, Luciano, es el contrato bilateral, el que obliga a las dos partes y el que obviamente lo hace cotidianamente. claro. También un poco estaba pensando, y bueno, damos la bienvenida a todos los que se van uniendo a esta Sí, charla en de este feriado contratos. tan particular, ahora medio Sí, lluvioso, sí. también Tenés muy contenta de lo no, que nos siguen. claro, también doy la bienvenida a todo mi público del área digital, y también, bueno, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema digital? Bueno, yo estoy Oh, moderando, muchísimo. vos sos el especialista, ¿Cuántos yo soy el contratos, juez, perdón? sí, Disculpa, estoy un poco charleta, hablando sí, vulgarmente, no usando el vocabulario jurídico porque hoy es feriado, pero bueno, te sí, voy a decir algo. Muchos están haciendo sí, contratos digitales, porque justamente lo que se está moviendo mucho, mira cómo aprendí, Luciano, es la tienda sí, de Mercado Libre, en lo que es sí. las redes sociales. Y ahí vienen los contratos, No, la típica sí, cómo vos sí, aceptás o no condiciones de un contrato. Por eso,
tu área, como la de muchos ahora que están vendiendo porque hay Sí, Mercado Libre, o cuando contratan un servicio, ¿sí? ¿Quién no está sí, buscando algo porque por la pandemia no quieren ir o porque ahora se hace todo más fácil? Es más fácil estar en tu sí, casa sí. y comprar algo. Pero sí, lo que te decía era Perdona, que la gente ya se está termino. uniendo también. No, Perdón, sí, a lo lo que que... te decía era que a la gente que hace, por ejemplo, el tema web, o que digamos, da un servicio a un cliente, en ese acuerdo de locación de obra, locación de servicio, lo que sea, ahí está, ahí tiene que firmar un contrato. Entonces no es que, digamos, o sea, ahí digamos, se obliga en condiciones, por ejemplo, el tema de decir, bueno, qué tipo de página va a ser, cuáles son los plazos de entrega, quién es responsable si hay un hackeo o demás. Todas esas condiciones que forman parte de este servicio va a tener que estar puesto en un contrato. Entonces, también, digamos, es importante que cualquiera de cualquier área no sepa de esto, porque después, si se obliga a algo que no puede cumplir, si te dice en 2 meses lo entrego y entrega en 4, ahí ya empieza a perder. Entonces, bueno, también que no solamente ser un buen especialista en marketing digital, sino también saber cómo, digamos, hacer ese acuerdo de voluntades. Es que ahí está el problema siempre, ¿no? El mayor conflicto, que la gente piensa que como es otra área, por ejemplo la tuya digital, o no sé, cualquier otra profesión o empresa o comerciante, dice, bueno, para no gastar no me voy a asesorar legalmente ni contablemente. Y el tema es que está en eso. No gastas de entrada, como digo yo, pero después terminás gastando un montón en lo que son abogados y contadores, porque justamente no se planificaron estos, o no se vieron estos contratos, estos acuerdos previos antes de que, sin ser una empresa, te hablo, ¿no? Que se dan cotidianamente, como vos dijiste, ¿no? Uno está en su casa, compra algo, sí, porque le falta y ya ahí está contratando un servicio. Empieza ya en cierta forma a ver los términos y condiciones de la otra, del proveedor, ¿no es cierto?, que lo está ofreciendo y bueno, ahí empiezan los grandes contratos y la gente no se da cuenta, piensa que está llenando un formulario. Hay que tener mucho cuidado también, Luciano, con los contratos de adhesión, que son aquellos que ya son, como dice la palabra, ya vienen con sus cláusulas específicas y si no estás de acuerdo directamente al no aceptar no hay contrato. Bueno, hay que ver todo eso, ¿no? Ver que por qué tengo que aceptar algo que a mí no me gusta o que algo que no me va. Aprovecho igual y ahora sí seguís, Luciano, a saludar a la doctora Ferreira, quien siempre nos ha invitado, ha sido muy amable en la radio a hacer oído. Un beso grande y a todos los que se van incorporando. Sí, me quedo con un poco, me queda con vos con el tema de los contratos de adhesión, que por ahí vos, que es el más común en Internet, un poco para mi público, para que se vea identificado, que vos te dicen, bueno, querés bajar una aplicación, te aparecen 30.000 cláusulas que casi nunca uno las lee todas, que son Sí. inentendibles, y después, si vos no pones a aceptar, vos no puedes usar Facebook, no puedes usar Instagram, o el que sea, por decir un ejemplo. Entonces, vos directamente pones a aceptar, porque si no te quedas fuera del mercado y, gracias a la doctora Ferreira, también cuando quiera me puede invitar a su programa de radio. Entonces, decía que los contratos de adhesión, cuando vos o firmás o un teléfono celular, si uno no acepta esas condiciones, vos solamente pones a aceptar, tu nombre y apellido, y todo lo demás es o aceptás o no usas el servicio. Y eso sería Por más o eso, menos, en términos no aceptás jurídicos. o no hay contrato. En cierta forma te están obligando, ¿no? Acá la veo Ah, a... también la saludo a Adriana Blanco, un beso grande. La extraño. Bueno, Adriana Sí, Blanco, una gran colega, ha participado en muchos programas nuestros, para todo el público que nos está escuchando, gran especialista en lo que es sociedades también, ¿sí? no, sí, mañana está dando junto con el grupo profesional, Sí, vas a estar dando justamente una con Marisa charla, del sí, también la conoce sí, Adriana. Ella va a sí. moderar, sí, sí. Ella se va a las 15 horas. El grupo me pasa una gran difusión porque están por todas las redes del grupo, así que hoy estás preparando a full ese tema, ¿no? Entonces también muchas veces también lo que veo, en general, por una subutilización de los abogados, por pensar que, bueno, todo se descarga de internet, digo un poco, siempre vuelvo a la Sí, más que industria, nada pero los formularios. sí, Sí, hay que la tener mucho fórmula que vos decís, cuidado. si vos agarrás y decís, bueno, yo voy a alquilar un departamento, pongo en Google contrato de locación y descargo un modelo, lo lleno entre tal y tal, locatario y locador, y listo, lo firman y ya está, ¿no? O lo que sí. Después cuando uno a veces dice, bueno, me sale gratis, ¿para qué voy a pagar el honorario de un profesional que lo haga? Entonces, vos decís, bueno, si todo está bien y todo el mundo cumple, decís, qué bueno porque me ahorré esa plata. El tema está cuando empieza a haber problemas, por ejemplo, te pasó un caso de una persona que no se asesoró y firmó un contrato a un precio muy barato. Y ahora dice, bueno, costaría el doble la locación de ese bien,
y está con diferentes problemas, fruto de no haber hecho un asesoramiento, de que vos lo estás Sí, asesorando sí, se ahora da de mucho. manera más tarde, y sale mucho más caro, y sale mucho más caro. Todo este asesoramiento y todas las gestiones posteriores que haber hecho un contrato bien desde el principio. Y lo que pasa también, Luciano, y lo que debe pasar también al público en general, es que cuando vos haces un contrato no hay problema, te asesorás, o lo haces, o lo haces en inmobiliaria a veces, o vayas a ver qué tipo de contrato. Pero estos contratos que hablamos, los de adhesión, los que ya vienen con formularios ya prehechos, con cláusulas ya estipuladas, más que nada la parte digital, etcétera, son los que uno tiene que tener mayor cuidado, ¿no? Más que nada porque, bueno, como bien te dije al comienzo, no tengo por qué firmar algo que a mí no me gusta. El tema es que, bueno, a veces uno también se encapricha con ciertas cosas y no hay forma de apartarlo de ahí. Pero yo siempre digo, si uno puede prevenir un conflicto de entrada, va a ahorrarse no solamente en dinero, sino también en tranquilidad, ¿no? Y eso es muy común en tu área. O sea, así es. También el tema de, por ejemplo, el tema de conocer, viste, cuando vos estudias contratos, yo también tuve en administración, tuve contratos, que te decían Claro, que los requisitos también, por ejemplo, es la capacidad. O sea, sí, cualquiera puede hay firmar un gente que no se da contrato, cuenta. por ejemplo, ¿Cómo? cualquiera puede firmar un contrato No, o desde no. ya no. A ver, uno piensa que cualquiera puede firmar, pero ya un incapaz, aquel que no tenga capacidad, ¿sí? Para no entrar con tecnología propia del derecho, porque hay gente que no es abogada, el que no es capaz, desde ya no puede firmar. Lo primero que tenemos que tener es esa capacidad. Lo que pasa que, bueno, que la ¿Qué es gente la piensa, capacidad? bueno, la Qué es capacidad una es que capacidad? vos tengas capacidad. No, pues por ahí digo, se dice capacidad, pero cuando digo quién es capaz y quién es incapaz. Bueno, obviamente vos tenés que tener una plena aptitud, para así decir, de poder contratar y ser no capaz, pero sí apto para hacer un contrato. Por ejemplo, un menor de edad, una persona insana, un incapaz de hecho, ¿sí? Que esté declarado ¿sí? judicialmente, desde ya no va a poder firmar, ¿sí? Y uno a veces no sabe eso, no lo ve, Claro, no lo palpa, hay gente que actúa también por poder, hay que tener cuidado también si esa persona que no tiene esa capacidad, esa aptitud para ejercer derechos y obligaciones, en cierta forma, ¿por qué no sí. la tiene? Como bien dijiste vos, ¿cuál es su motivo, no? Pero más allá de eso, que parece tan fácil, ¿no? Porque uno nos ve y dice, bueno, estas personas son capaces y de repente podemos no serlo, hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Entre las que obviamente estamos hablando es la capacidad es una. Pero a su vez también ver si, por ejemplo, la persona que firma, por ejemplo, se me Sí, ocurre, puede venir con un poder, ¿sí? Hay que ver también si claro, ese poder, esa representación que va a tener legal, por así decir, quién no firma con poder. A veces uno no puede ir y manda a alguien. Ver si ese claro. poder, que generalmente lo hacen los escribanos, ¿sí? No hablo de las cartas poder, ese poder tiene facultades suficientes. ¿Sí? Porque si no tiene facultades suficientes para actuar, entonces también ese contrato no va a estar bien, no va a ser válido para las partes. Imagínate, vos podés tener un poder general judicial, pero si no tenés un poder especial para lo que vas a hacer, suponte, es un determinado caso, ¿sí? O tenés un poder bancario que no tiene nada que ver con el judicial, bueno, eso no es un poder que tiene facultades, porque vos me podés decir, tengo un poder, pero hay que ver qué poder tenés y si te permite firmar ese contrato. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con la capacidad, con la representación que tiene esa persona para actuar y mucho más si esa persona que viene representa una empresa. Claro, también, por ejemplo, yo pensaba en una persona que no está lúcida, no puede firmar un También contrato. personas que, No, por no tiene. ejemplo, tienen ciertos intervalos o personas que tienen Alzheimer declarado, una cierta demencia, ¿sí? Bueno, hay que rastrear esas cosas. ¿M? Claro, pero te decía que muchas veces pensamos que bajar un contrato, ponerle, completarlo y ya está, pero muchas veces tenés que ver, muchas veces el contrato es una consecuencia de toda una gestión es previa de las partes, donde es el Exacto. corolario, el fin de un tema, y no es solamente descargar un contrato que lo sacás en 5 segundos en Google, ponés contrato de locación, modelos y ya lo tenés. El tema es, después cuando empecé a ver todos esos problemas, cuando vos querés renegociarlo, ¿tenés herramientas para renegociar? O por ahí, por ejemplo, no pusiste en el contrato que hay vías resolutorias, vías de rescisión para el dueño del departamento. Si vos no estipulás porque buscaste un modelo cualquiera y no pensaste esa alternativa, ¿qué pasa si un día yo necesito de ese bien? ¿Puedo pagar un importe y hacerme ese bien, avisándole con un plazo al inquilino? Por ahí la persona, como hizo cualquier modelo, agarró, hizo el modelo que tenía y ahora cuando quiere salir de ese embrollo, tiene que negociar con cláusulas que tiene, que no están Está muy previstas. bien, me gustó.
Me gustó esa palabra que usaste, consecuencia, porque en realidad sí, el contrato es una consecuencia de varios hechos y acontecimientos que pasan antes, más que nada el asesoramiento, ¿no? Que debería ser profesional o mínimamente estar asesorados por profesionales. Que, porque las cláusulas, insisto, va a ser tu herramienta, tu arma, para poder hacerlas valer ante un conflicto. Mientras estemos todos bien, no hay ningún problema. El tema es cuando las cosas no están bien o cuando, por ejemplo, hay que renegociar un contrato en época de pandemia, como hablamos la vez pasada. Acá damos la bienvenida a la gente que se van incorporando a este vivo sobre el ABC de los contratos, qué tenemos que ver a la hora de firmar un contrato. Estamos con una especialista, que es la doctora Amalia Fensores, su Instagram es @amalia.fensores, pero es un tema que justo estamos hablando de los contratos, por ahí viste que el más habitual es el contrato de locación, para alquilar, el contrato de compra-venta, cuando uno va a firmar, y siempre hay en eso hay que aclarar que el contrato de compra-venta no es obligatorio porque lo que define el contrato, por decir de una forma no jurídica, sería la escritura pública. Vos no puedes, digamos, tener el La dominio de un transmisión de bien. dominio, La transmisión de dominio es solamente por un escribano la privado, no puede hacerlo traslación. vos. Claro. Sí, pero Y bueno, entonces, estamos hablando igual de los contratos en general, que la gente no se quede solamente con que el único contrato suponte es el contrato de alquiler, el contrato que firma cuando, por ejemplo, transfiere un auto, el préstamo, un mutuo, hay muchos contratos de fideicomisos, contratos de mutuo, de leasing, que sí, obviamente es aquel por el cual vos estás usando algo y tenés la opción de compra, ¿sí? De franquicia, que se usa mucho también, por ejemplo, en todo lo que es la gastronomía. Entonces, bueno, terrestres, como te dije, bueno, subir al colectivo cuando vos te reías la vez pasada que hablábamos, sí, hacíamos un comentario, ya de por sí estás haciendo un contrato, con lo cual no es poco menor el tema y nadie le da la importancia, creo yo, previa a firmar el sí, contrato, ¿no? Es como, bueno, un copy-pego de uno que vio en internet, si es compraventa, alquiler, listo, bueno, y ahí viene el tema, ¿no? Ese copiar y sí, pegar que lo hacen muchos por el tiempo, por no gastar en un abogado, en un contador o en quien sea. Mínimamente claro. asesorarse. Primero ver qué quiero firmar, qué tipo de contrato y después, obviamente, ir con el profesional que sea idóneo en el tema. Pero no es un copiar y pegar. Esto se ve mucho, Luciano. Bueno, Sí. ¿quién no dijo, bueno, tengo que hacer un contrato de alquiler? A ver, me fijo en internet, googleo, listo. Bueno, después viene la pandemia y ¿qué pasó? Hay algunas cláusulas que no me cierran. Bueno, ahí está el Sí. tema. Por eso, atención. Sí, pues hay dos etapas quizá, de tu servicio. Una etapa sería con la negociación que lleva a la firma de un contrato, y Ujú. después está la readecuación, o decir, bueno, estas cláusulas que firmamos son de imposible cumplimiento, se complica su cumplimiento, y negociar para llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, creo que Sí, casos la idea tenés, siempre es que las dos partes salgan beneficiadas, que haya un sí. equilibrio en las partes, ¿no? Tema complicado porque muchas veces en general vos ves que cada parte, y eso por ahí también la se dificulta, también pasa también cuando uno tiene que negociar honorarios, el tema de marketing digital, uno trabaja para empresas de todo tipo, y está el tema, todo el mundo negocia, y esa negociación culmina firmando un acto, que sería este contrato, decir, bueno, lo que permite es hacer un determinado trabajo, pero cuando está el tema de, también saludas a Mercedes, una especialista Sí, en derecho de gran familia, colega, entonces, una especialista. que acá nos dicen acá nos manda un mensaje, a ver, te disculpa un segundo, me parece que Adriana, Adriana Rodríguez dice, por eso es importantísimo el asesoramiento previo, si no es muy difícil revertir, y sí, revertir y adecuar el contrato. O sea, si vos ya tenés Y sí, cláusulas que van en una contra vez que tuyo se y lo firmó, firmaste, no hay vuelta atrás. sí, O sea, podemos encontrarle alguna vuelta, pero si realmente las sí, cláusulas no benefician a una de las partes porque no hay ese equilibrio que estamos hablando, bueno, desde ya estamos en problemas, obvio, y mucho más sí, en tiempos como ahora, de pandemia, sí, donde hay que hacer una renegociación o un nuevo contrato. Desde ya, sí, lo que pasa que lo que dice Adriana, ¿no? sí, Adriana, Pasa mucho y es lo que estábamos viendo. O sea, nadie piensa en la etapa previa, que en realidad la etapa previa, esto de ver bien las cláusulas jurídicas, contables, desde ya, porque a nivel impositivo muchos contratos
tienen bastantes consecuencias y es lo que a las personas les interesa también, ¿no? No pagar de Sí, más, que me están sacando, impuestos, bueno, nadie lo hace, ¿sí? Nadie lo toma en claro, cuenta, a veces porque, bueno, están apurados, les gusta algo, por ejemplo, en un caso de un inmueble lo compran, en un caso de un alquiler me encantó, me encapriché, no quiero cambiar el inmueble. Bueno, claro. pasan muchas cosas, pero en realidad ese es el tema. En las donaciones pasa mucho. Bueno, a quién no le gusta un inmueble a veces cuando va a la venta, o sale, mejor dicho, a buscar una venta, por ejemplo, querés comprar un inmueble. La gente se Sí, fija en el departamento, no se va a poner a analizar el título, para eso están los de la inmobiliaria o los escribanos. Pero si ese claro. título viene de antecedentes que no son muy prolijos, donaciones raras, de tercero más que nada, bueno, a veces hay que hacer entender a esa persona, mire, quizás le conviene otro inmueble. Ahora anda, como bien dicen los chicos, a cambiarle esa mentalidad a esa persona, ¿no? Entonces, bueno, el deber del profesional es decir, esto no conviene o conviene por esto, esto y esto. Usted decide, o sea, la otra parte decide, ¿no? Si después quiere firmarlo es libre. Pero bueno, hay que aclarar qué Aclarar. ventajas y desventajas les puede traer. Mucho más si ya de entrada, como bien decía Adriana, se puede ver un gran desequilibrio de las partes. ¿Mm? A veces pasa, Claro, sí. A veces pasa, y vos mucho hablaste diría. también, bueno, sí, sí, muchas veces pasa, pero también saludamos también a la gente de Derecho Digital de Chile. Bueno, acá Sí, hablamos Chile, de además, muchas Chile, un país muy querido por mí, ahí está la madre de mi ahijada, así que bueno, Chile, bienvenido sea y hijadas. en cualquier momento, cuando podamos viajar, a ver, poder se puede, pero cuando pase esto, iremos a Sí, no, Chile. ahora no. Vamos a Chile, muy lindo país, lo conozco bastante, así que bueno, ahí está tu hijada, ¿no? Bolivia, Exacto. pero, pero está, bueno, estoy un poco volviendo al tema este, que la gente, digamos, muchas veces no piensa suficientemente, actúa más por a nivel emocional, por apuros, o lo que sea, Sí, hasta por ejemplo, una empresa que forman, por ahí no se plantean, y yendo un poco a nivel societario, de qué contrato van a ser societario, si una SA, un SRL, una sociedad por acción simplificada y demás, y después cuando se dan cuenta dicen, uy, pero se murió un socio y ahora qué hacemos, porque quieren vender su parte y se va a meter otra parte, y yo no quiero que participe, empieza la viuda y demás, o sea, cuando no está todo bien armado de base, después surgen los problemas de fondo. y sí, esa es la idea, ¿no? Que el contrato, el acuerdo o lo que la gente quisiera o quiere realizar esté bien Sí, hecho de el inicio. Para eso hay una gran o hay un gran estudio previo que debería hacerse y no a las apuradas. Y bueno, eso es lo que a vos te salva el día de mañana, Luciano. sí. Sí, un poco, ya que hablaste de lo que debería ser, ¿cuál sería un poco, nos preguntan, tu metodología de trabajo cuando asesorás a un cliente, ¿no? O sea, ¿cuál es tu ¿Cómo? diferencial? ¿Cuál es tu metodología de trabajo cuando asesorás a un cliente? O sea, cuál es tu diferencial y, digamos, en base a esa planificación previa, esa también quizá pedagogía propia de ser docente universitaria de la UBA, entonces ese enseñar con paciencia el porqué de cada cosa, ¿no? Bueno, desde ya uno lo que intenta es buscar un servicio integral, ¿sí? Para el cliente, obviamente escucharlo, ver lo que quiere, ¿no? Porque a veces lo que quiere no es con lo que él quiere realizar. Ojo acá, a veces uno quiere hacer un negocio y de repente no va por ahí el tema, va por otro lado. Entonces, bueno, a ver, ¿qué querés? ¿No? Porque quizás él quiere hacer no sé, una empresa y en realidad no es una empresa, ¿no? Es otra cosa y puede gastar mucho menos. Entonces uno siempre termina siendo, como bien dijiste vos, Luciano, y esto pasa muchísimo, un psicólogo legal, ¿no? Yo siempre lo digo mucho en los medios de comunicación, porque es Sí, escuchar te al he escuchado otro, decir eso, sí, te he escuchado. escucharlo al otro, pero a su vez adaptándolo y aplicándolo desde el derecho. Por eso digo un psicólogo Sí, legal es y no un importante. psicólogo común, desde ya. En realidad, por lo menos lo que yo intento, lo que intenta mi estudio es satisfacer la necesidad de la otra persona, del cliente, del que está de otro lado, empresa o persona, humana o física, pero Claro. intentando, obviamente, mejor que tenga menos gastos y que sea lo más fácil posible y que no sea tan rebuscado.
y que las sí, cláusulas o todo lo que se pueda realizar, porque son contratos generalmente, le beneficien, ¿no? Desde ya, si yo veo que hay algo que no va por ese camino, que es algo complejo, se lo digo. También está esto que hablamos antes, Luciano, que a veces el cliente quiere otra cosa. Bueno, vos le decís, claro, no es por ahí, si querés lo hacemos, pero las consecuencias son estas, estas y estas. Así que creo que es claro. un asesoramiento integral y es una escucha permanente de la otra parte y en eso creo que bastante bien nos está yendo en lo que es el estudio, ¿no? Claro, un poco sería la consecuencia, como ya dijimos varias veces, esto sería la consecuencia, la escucha, saber realmente qué quiere, porque por ahí quiere algo, como si vos quiere un SA, porque piensa que tiene más prestigio, pero en verdad a la empresa para No lo presentarse, pero en es. verdad los requisitos que tiene, las capacidades que tiene no es, o no plantea claramente el objeto, entonces a veces mejor, no digo contradecirlo como ser en contra, sino decirle, bueno, mira, lo que realmente a vos te sirve es esto, o sea, buscarle darle el mejor servicio que él quiere, o sea, y poder interpretar de fondo, o sea, hacer una escucha activa, que es lo que vos bien haces en todo momento, ¿no? O lo intentamos, ¿no? Sí. También un poco hay mucho de negociación, ¿no? O sea, más allá de, o Sí. sea, el texto es la consecuencia, pero seguramente hay mucho de negociación previa, que de eso es Y diferente a para solamente evitar bajar es, un contrato sí, de sí, internet. no te escuchaba. Sí, justamente mucha negociación previa porque es evitar o para evitar un conflicto mayor y más que nada, insisto Luciano, en épocas de pandemia, donde obviamente los organismos, la mayoría de los organismos están bastante lerdos, por así decir, en lo que Sí, es sí, la forma digital, fíjate que es toda a distancia. Si alguna sí. vez venía algo lerdo en este país, ahora se Ahora más, profundizan más, más eso. todavía. Entonces, lo que intentamos, por lo menos en el estudio, es decir, bueno, a ver, busquemos una solución. Obviamente que si tenemos que ir a la vía judicial, no queda otra, pero si podemos evitarla y renegociar o aún negociando en una mediación o Sí. judicialmente terminando el juicio antes, mucho mejor. Sí. Acá saludamos a Marin Gowland, que se unió al vivo, así que bueno, hola Marin, saludos a Ezequiel, que hace mucho que no hablo con él, pero bueno, bueno, seguimos. Y un poco también está el tema de la buena fe, que más allá de firmar, hay gente que dice, bueno, voy a poner todo el código civil en el contrato, y aparecen con un contrato de 300 hojas, ¿no? Entonces, más allá de poner todas las cláusulas, también es importante captar del otro la buena fe, la intención de cumplirlo, ¿no? Más allá de descubrirse con Y lo todas las más vías es, legales sí, que pueda. sí. Lo más importante en lo que es la buena fe, esto que decís vos que son cláusulas y cláusulas, o esos Sí, contratos largos, es más que nada proteger al cliente o a la parte, a quien sea, sí, en todos los acontecimientos, digamos, que se te pueden imaginar y no, sí. futuros y presentes, quiero decir, y buscar un servicio integral. Así que yo, lo de la buena fe es muy bueno, pero lo resumo en esto, ¿no? Proteger al cliente. Creo que eso es lo más Sí. importante. Sí, por ejemplo, vos haces un convenio, me acuerdo que has hecho hace poco, tuviste un trabajo bastante grande con una pyme, una empresa familiar, y vos tenías que hacer un protocolo familiar, de establecer qué iba a pasar a lo largo de la empresa, cuando la empresa crezca, ¿no? Entonces, vos de golpe por ahí tenés, a lo mejor uno de los socios tiene un hijo que se queda sin trabajo y quiere ponerlo como empleado. Ahí estudia odontología y bueno, el hijo se quedó sin trabajo y lo quieren poner. Entonces, si vos lo estableces claramente, empieza a haber roces entre los miembros de la sociedad, después por ahí ese hijo se casa o el hijo de otra parte se casó, empieza a Sí, opinar o la aparece un mujer, tercero, la nuera, entonces exacto. y se complica. Entonces es mejor establecer cuando las cosas están pacíficas todas las condiciones antes de que después la cosa estalle, digamos, por decir una forma, y digamos, ahí sea peor, ¿no? Así que bueno, Exacto. acá me están preguntando, ayer es como que vimos un ABC de lo que son los contratos, cómo pensar un contrato, hablamos de las capacidades, cómo planificar, la planificación legal, que me parece, como es el dicho, prevenir y curar, el hecho de que la importancia de la negociación, el tema de muchas veces no querer imponer, querer ganar todas las cosas y dejar de decir, bueno, yo quiero ganar, como que después no me importa el otro, con lo cual después todo ese tipo de perfiles tienden a fracasar, ¿no? Cuando no escuchan al otro, cuando no hay un ganar-ganar entre las partes.
Pero un tema creo que está de moda y que a vos te han preguntado mucho es el tema de la educación, ¿no es cierto? Es el tema del alquiler, que hubo diferentes cambios, desde que cambió el plazo, el tema, las actualizaciones y demás. Un poco, acá me están preguntando por las redes sociales, es que hables en esta última etapa, así que ya para ir terminando este vivo de este feriado, el 24 de marzo de 2021, que nos comentes un poco qué sabés o qué actualidad hay para aquellos que quieren alquilar o tienen algún departamento, que hay tantos departamentos hoy en día, si vos ves en la ciudad, ves carteles por todos lados que dicen se alquilan, Sí, ¿no? Mucho más que antes, y ¿no? como no se venden, pueden alquiler, ¿no? Y ahí está el tema. Claro, Sí, pasa eso. Las ventas están totalmente frenadas, entonces la gente empieza a alquilar, más que nada los departamentos grandes. Hay que tomar en cuenta que, bueno, que sí, que justo a mitad del año pasado, sí, más precisamente en lo que es el mes de julio, sí, del año pasado, el 2020, se sancionó una nueva ley de alquileres, que para aquellos que, bueno, saben un poco más de derecho, la quieren buscar, es la 27551, y es una ley que sí, ya lo que cambia es el plazo mínimo, ¿no? Antes teníamos 2 años para inmuebles, locales 3, fines comerciales me refiero. Ahora el plazo sí, mínimo, ¿sí? Para que vos firmes un contrato son de 3 años. Por eso acá, ojo, ojo, ¿no? Porque bueno, ya no es lo mismo 2 que 3, ¿sí? Y más en esta época de pandemia. A su vez también está así todo es, esto de decir, bueno, a ver cómo hacemos para actualizar el precio, porque con la inflación que hay, Luciano, imaginarás que si sí, vos firmaste algo, te diría el mes pasado, no va a ser lo mismo prácticamente que acá en 4 meses o 6. sí, Entonces, bueno, los se precios van y, actualiza, claro, el índice de actualización, dice la ley, ¿sí? Lo vas a hacer tomando en cuenta, obviamente, todo lo que esté cotejado por el Banco Central, etcétera. Entonces, desde ya tenés un índice de actualización, desde ya tenés un plazo mínimo que son 3 años. A su vez, también produce esto de los que los inquilinos, locatarios, pueden hacer arreglos, ¿sí? Obviamente sí, siempre pidiendo permiso, digamos, en lo que es al propietario. Vos vas a decir, bueno, esto no es nada, nada nuevo, pero en caso de que se niegue o caso de silencio del dueño de ese departamento, si de esa propiedad, bueno, obviamente se puede hacer lugar a que el locatario lo pueda hacer, ¿sí? Y a cargo del locador, con lo cual pareciera ser que esta ley, Luciano, digo, tiene sí, bastantes puntos a favor de los inquilinos. Por eso a veces los dueños se asustan un poco, ¿no? El locatario, por ejemplo, no va a tener a cargo expensas, ya dijimos, extraordinarias, ya las sabemos, ¿sí? claro, Pero sí, 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 obviamente, todos los gastos que tengan que ver con los impuestos. Antes los impuestos podían arreglar las partes, ahora también. Que, por ejemplo, la BL, AISA, etcétera, esté a cargo del locador, ¿no? Y solamente el inquilino pagaba, suponte, los servicios básicos, gas, luz, ¿sí? Bueno, ahora, bueno, se pacta que, por ejemplo, ABL, AISA, todo lo pague, ¿sí? El inquilino. Lo que hay que tener cuidado, esto dice la ley, después vos podés pactar lo que quieras en el contrato, ¿no? Digo, porque eso es pero otra. si lo dice, hay que Está cumplirlo, o sea, lo que bien, te pero diga, vos podés hacer eso. Bueno, pero uno puede pactar otra cosa. Pero obviamente esta ley beneficia mucho a los inquilinos, desde mi punto de vista. Entonces hay que ser muy astuto a la hora de redactar un contrato de alquiler ahora y más con la ahora, nueva ley. Bueno, también todo esto de las garantías, suponte que antes vos querías alquilar y tenías que tener sí o sí otro inmueble como garantía. Ya lo sí, último en la práctica se venía viendo de que un seguro de caución, ¿no es cierto? Eso, sí, o un recibo de sueldo de, digamos, de un amigo, ¿sí? Podía servirte. Bueno, pero no se había establecido en la ley. Ahora la ley lo toma como tal y te puede, desde ya te toman el aval bancario, un recibo de claro, sueldo, etcétera. Sí, a su claro, vez, bueno, hay un montón de temas sobre, eso es un tema, ¿no? El desalojo más que nada, ¿no? Se establece previamente el desalojo. Lo más importante es que se abre una vía alternativa que es el arbitraje, que tiene que ver con esto de conciliar antes de llegar a un juicio, ¿no? O sea, también buscan esto, el diálogo de las partes. Fíjate vos la importancia que tiene lo que veníamos viendo antes, Luciano, con esto de la renegociación, que acá lo establece la ley, ¿no? Una forma
extrajudicial, si querés, para llegar a un acuerdo y que las partes rescindan o terminen ese contrato en caso de que, bueno, haya falta de pago, etcétera, ¿no? A su vez también acordate, sacándote esta nueva ley, esto fue acordate en julio del 2020, que ahora se están registrando estos contratos en la FIP, que hay una prórroga que se puede hacer, ahora tenés tiempo, bueno, un poco más, casi hasta mitad de año, pero lo que te quiero decir es que tenemos otra mira, otro ojo de un organismo que siempre lo tuvimos, pero acá ahora sí está anunciado en lo que es la ley, que es la FIP. O sea, te dicen Claro. que hay que Es registrar más, esos contratos. sí, Bueno, pero ahora está pactado así, registra el contrato. Antes no te obligaban, no había ninguna ley que lo diga, ¿sí? sí, Entonces, no solo te lo dice el organismo de la FIP, sino que también está metido en claro. esta nueva ley. Con lo cual, Luciano, no es poco menor. Y bueno, Sí, yo creo que, decía que yo creo que es un tema que causó bastante polémica, el tema del registro, o sea, que generó bastante, muchas veces hasta miedo, el tema también con el colegio de Consejo Profesional de Ciencias Económicas, bastantes charlas sobre el tema, porque implica de algo que era, digamos, entre las partes, un acuerdo plenamente legal, a que todo el Estado de la FIP tenga un pleno conocimiento de eso. Eso generó, creo, bastantes ruido en el mercado inmobiliario. sí, bastante. Y lo sigue teniendo ese ruido. Pero bueno, le Sí, ponemos onda, como siempre te digo. Y bueno, estos sí, son, estos que estamos hablando hoy, sí, son temas muy importantes a tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, firmar un contrato de alquiler, ¿no? Que bueno, no sí, es un copy page, como se dice sí. en el ámbito de la adolescencia, eh, Copiar y digo, pegar, sacado de Google. Exacto. Es más que copiar y pegar. nada sí, más que nada algo más que serio, porque si vos haces mal un contrato de entrada, como bien dijiste al comienzo de la charla, Luciano, es imposible, no tengo muchas armas para defenderme, ¿no? Esa es otra. Si un contrato favorece a una de las partes, saliendo del contrato de alquiler, ¿no? A una de las partes más que a otra y no hay ese equilibrio, siempre acordate de esto, no hay equilibrio de las partes, bueno, es muy difícil que vos tengas una herramienta legal el día de mañana ante un conflicto que puede llegar a ser judicial. Claro, pues me acuerdo algunos casos de empresas grandes, constructoras, donde la tasa de Sí, interés por el incumplimiento era uh, bastante alta, alto, claro, alta, entonces vos decías, bueno, te doy 3 años para que cumplas algo, que era un plazo más que lógico. Acá saludamos a Laura de la Paternal, ella está en el tema veterinario, de cría de diferentes animales, perros, pequineses todos, y border collie, y bueno, algunos más, pero en su criadero. Pero más allá de eso, que vos les hayas hecho contrato a ellas, el criadero que ella tiene, el tema es que los contratos están presentes en todo momento, para ir cerrando este tema, como te dices en contrato, por ejemplo, cuando vos tenés una casa que, por ejemplo, te detectan una filtración que va del baño hasta la cocina y te tienen que romper todo. Entonces dice, ¿a dónde voy a vivir? ¿No? Entonces, o tienes que buscar, digamos, alquilar temporalmente otro me río departamento, no que porque me esté riendo de vos, sino que me no, río porque, bueno, son casos que me suenan conocidos, porque la gente que se va incorporando, que ya estuvo en la sí, charla, bueno, la mayoría también aparte son clientes y bueno, sabemos de qué estamos hablando. Son cosas que pasan sí. en el día a día, ¿no? Exactamente, así que bueno, yo creo que por lo que vi la gente se sintió muy identificada, si después tienen alguna Y sí, duda, un poco creo que tu perfil es muy bueno porque cumplís tanto la parte técnica, de la sabiduría, de la reflexión, de más de casi 20 años de experiencia. Acá nos manda felicitaciones a ambos. Bueno, muchas gracias. Entonces, creo que el tema está poder entender las partes. Muchas veces les comento que trabajamos en conjunto, porque, bueno, la parte numérica, el tema de una estrategia y demás, cuando son grandes contratos o grandes renegociaciones, nos ha ido muy bien. Entonces, el tema está de poder ver la parte lógica y poder tener una estrategia previa donde el contrato sea una consecuencia y que esté bien hecho y que también prevea situaciones futuras en el medio posible. O sea, vos no vas a pensar hace 2 años que iba a haber una pandemia que iba para el mundo. Pero no, hay cosas que sí se pueden nadie. pensar, que los hijos cuando crezcan, ¿qué van a pasar? ¿Se van a llevar bien o se van a llevar mal? Si la persona que un hijo quiere ser el presidente de la empresa, qué requisitos le pido
para que quede todo claro y no haya peleas con el socio, con el hijo del socio y demás. Hay muchos problemas que no se pueden evitar, pero hay otros problemas que sí se pueden evitar. Así que, en ese sentido, creo que es importante tu asesoramiento. Aquellos que no vieron este programa de manera total, está grabado en tu Tiene la perfil, y oportunidad, si sí. quieres, tiene oportunidad, y si quieres hacer la propaganda del día de mañana, a las 15 horas, ¿dónde vas a estar, María? Sí, mañana a las 15 horas vamos a estar con Grupo Profesional. Bueno, me pueden buscar en mi Instagram o también Grupo Profesional, hablando justamente de lo que es el régimen patrimonial, matrimonial, ¿sí? Y las sociedades, ¿no? ¿Quién no hace sociedades entre cónyuges o quién no está casado y, bueno, quiere saber un poco cómo es el tema de la repartición de bienes, etcétera? Exactamente. Bueno, hubo bastante gente que ya te está consultando, digamos, se puede ver a través de YouTube, de Instagram y Sí, de otra red más, no me acuerdo cuál más era, de una red de ellos, pero la cuestión es que mañana 15 horas. mañana Sí, 15 sí. horas, que ya va a estar pronto en tu perfil, va a Mi aparecer la Instagram o el de publicidad Grupo Profesional, con doble del S. grupo profesional. Para través de ellos, así que bueno, creo que es una charla también más que interesante. Como todo, les agradecemos a todos la presencia. Bueno, yo me voy yendo de este lugar, o sea, de acá, para que vos Que te puedas vaya hacer el cierre bien. final. Les saludamos a todos y les decimos bien. Que te vaya bien, digo, me voy yendo de este lugar. Bueno, No, me voy yendo lo que te invito es a hacer el cierre final, así que yo me me quedo invitas a y vas a hacer el salir, cierre. en cierta forma. No, O que yo te no, invito a salir. no. Invito a ¿No? todos Bueno, les agradezco a todos que hayan estado en esta charla. Después, si tienen dudas o nos quieren proponer otras charlas de interés, sí, pueden desde mandar a ya, quien Amalia, quiere participar con nosotros también están invitados. Así que no hay invitados. Y bueno, ningún problema. Luciano, perfecto, Amalia. discúlpame. ¿Y vos vas a estar Sí. dando alguna charla por casualidad de lo que es tu Ah, área? es verdad, es verdad. Aprovecho los últimos minutos que me quedan, porque mañana a las 17 horas vamos a dar una Me charla parecía. sobre el tema de e-commerce, que ya venimos con varias charlas, el tema de distribución del producto. ¿Cómo hacemos cuando ya Con tenemos más Martín, ¿no? escalabilidad? Con Martín López de @mercadoempresa. ¿Qué pasa cuando Otra tenemos vez más? decirlo más despacio para que todos te puedan seguir. Martín, Martín López de @mercadoempresa, donde vamos a hablar, ya hemos hablado de cómo planificar, como hablamos recién, de la planificación legal. Muchas veces está el tema de la planificación de un Sergio, e-commerce, un cómo se beso. puede planificar. Hola Sergio, ¿cómo estás? Un Bueno, beso la grande a Sergio. planificación de una estrategia de e-commerce, vimos diferentes etapas, la etapa, por ejemplo, de Bien. cómo lograr, digamos, subir los catálogos, el código de producto, demás, la calidad de las Bueno, fotos, cómo difundirlo, y también vamos a ver cómo hacemos para distribuir. Un tema más que importante bien, ahora que hay tantos jugadores, la gente toca un botón y ya quiere tener el producto que toque la puerta. Así que bueno, ¿cómo bueno, hacemos para entonces, que entonces hacemos articule así. eso? ¿No? Bien, bien. Hacemos así. Mañana a las 15 horas voy a estar con Grupo Profesional hablando sobre lo que es todo lo que es el régimen patrimonial, matrimonial en las sociedades y en la vida cotidiana de cada persona humana. Me buscan en mi Instagram o si no, Grupo Profesional con doble S. Y después, a Dale. las 17, a quien le interesa lo que es el área digital, va a estar Luciano Corbella en el Instagram que están viendo junto a su copiloto, que no soy yo, aclaro, es Martín. ¿Cómo es el apellido? López. López. Bien, no retengo a veces, es la edad. Así que bueno, a todos los que nos estuvieron escuchando desde ya, bueno, un cariño muy grande, clientes, amigos, alumnos. Y bueno, Luciano, como siempre, gracias por moderar esta charla y la de siempre. Gracias a vos, y bueno, ahora te tocaré la crucecita arriba Sí, para ya ya lo sé. finalizar. Bueno, chao, nos vemos. Chao.